Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Este 13 de marzo tenemos luna de sangre, luna roja. Y bueno, como siempre que ocurren estos eventos, comienzan a tejerse por internet teorías de la conspiración de que, bueno, en esos días podría ocurrir algo en el mundo o en los días posteriores. Es decir, que sería un augurio de algo terrible que sucedería en la humanidad. Y así como hicimos el año pasado con el tema del eclipse total de sol, que fue en abril, creo que fue en abril si no estoy mal, donde también se tejieron un montón de teorías, algunas cercanas más o menos a la realidad y muchas otras falsas que desmentimos aquí en este canal. Dijimos que no iba a pasar nada de eso que se decía y evidentemente no pasó nada porque son teorías que en muchos casos se basan más en la conspiranoia que en la realidad. Así que vamos a hablar de este tema de la luna de sangre de este año 2025. El 14 de marzo de 2025 ocurrirá un eclipse lunar total visible en gran parte del hemisferio occidental. En algunos países, bueno, de acuerdo a los usos horarios y todo esto, comenzará desde el 13, otros desde el 14, pero lo cierto es que estará en esas fechas, ¿no? Entre el 13 y el 15 de marzo se podrá ver este fenómeno. El cielo nocturno nos regalará un espectáculo impresionante, un eclipse lunar total. Este fenómeno, conocido popularmente como luna de sangre, se produce cuando la luna se tiñe de un color rojizo al atravesar la sombra de la Tierra. Este evento es especialmente significativo ya que será el primer eclipse lunar total en casi 3 años. El último de este tipo tuvo lugar en noviembre del 2022 y el siguiente está programado para marzo del 2026. Según la NASA, un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que nuestro satélite natural atraviesa la sombra de la Tierra. En un eclipse total, la Luna entra completamente en la sombra, la parte más oscura de la sombra terrestre. Este proceso hace que la Luna adquiera un tono rojizo o anaranjado, un fenómeno también conocido como luna de sangre. Entonces la Luna pasa detrás de la Tierra, ¿no? O detrás de la sombra de la Tierra que le da ese tono rojizo, ya que no le da la luz solar de una forma directa, ¿no? Entonces se tiñe de ese color anaranjado oscuro o rojizo. Eso es lo que se conoce como luna de sangre. Y claro, estos eventos astronómicos inmediatamente dan lugar a ciertas teorías, numerologías, procesos místicos que comienzan a circular ahora en esta era del internet y bueno, toman bastante fuerza. Pero vamos a ver qué es lo que se está diciendo en este evento de la luna de sangre, ya que una serie de inquietantes coincidencias ocurrirán entre el 13 y el 15 de marzo del 2025, ya que coinciden 3 eventos: la fiesta de Purim, la luna de sangre y el día Pi, que es un escalofriante número Belpegor. Esto es lo que coincidiría, ¿no? Estos 3 eventos dentro de lo que es el contexto de la luna de sangre y vamos a ver qué significa esto. Hay una gran inquietud en torno al 13 y 14 de marzo del 2025. ¿Por qué el pánico, no? En muchos casos no se trata de un día cualquiera en el calendario, sino de una colisión cósmica entre la festividad judía de Purim y una rara luna de sangre que hacía 3 años, como lo comentábamos ahora, no se daba. Y esto enciende la imaginación de teóricos de la conspiración y numerólogos de todo el mundo. Eso es importante recalcarlo. Estas teorías surgen desde la conspiración y algunos numerólogos que rayan un poco en lo místico. Y en este video quiero comentarlo para ver qué de todo esto se puede acercar a la realidad o que queda simplemente en el halo de la conspiranoia, como pasa en muchas ocasiones. La intriga no se detiene ahí, el rumor se extiende hasta el 15 de marzo e internet se llena de especulaciones. ¿Y por qué está la expectativa, ¿no? O las teorías? Bueno, resulta que el 15 de marzo del 2020, o sea, hace unos 5 años, por estas mismas fechas, esto marcó el inicio de los confinamientos globales o la cuarentena. Eso sí es cierto, en marzo del 2020, para esta misma época, comenzaron las cuarentenas. Luego avanzamos hasta el 2025, el 13 y el 14 de marzo se cumplirán exactamente 12 años desde que el Papa Francisco asumió el cargo. Eso es cierto, si no estoy mal, Benedicto renuncia en febrero y ya en marzo Francisco toma posesión también más o menos para estas mismas fechas. Hay una teoría que circula, ¿no?, en torno a la situación actual de Francisco, ahí en el hospital y la gravedad que tiene,
de que supuestamente el 13 de marzo o quizás el 14 sería la fecha cabalística para ellos anunciar definitivamente el fallecimiento de Francisco. Esto está dentro de las teorías. Había una teoría que decía que era el 3 de marzo. Por supuesto, eso no se cumplió. Eso lo dije yo en el video donde analizaba la teoría de que supuestamente Francisco ya habría fallecido y no lo habían dicho. Que bueno, que podría ser real de que ya Francisco no esté entre nosotros y quizás estén esperando unos días para anunciarlo. ¿Será el 13, el 14? Bueno, vamos a ver si realmente es así. En esta parte, esta teoría de Francisco, pues no es descabellado pensarlo. Sabemos que ellos utilizan mucho la numerología en sus sectas ocultas, la cábala, el misticismo. Eso ha sido un común denominador de la élite. Le gusta mucho jugar con símbolos, con números, para en fechas específicas, momentos específicos, hacer ciertos eventos, hacer ciertos anuncios. Así que eso no sería casualidad. Esto no se aleja de la realidad. Esto ya no es una teoría conspirativa. Esto ha pasado en muchas ocasiones. Así que en el tema de Francisco podría ser, ¿no?, que justo 12 años después de haber estado en el Vaticano, justo en esas fechas llegue su fallecimiento o por lo menos se anuncie ese día. Además de esto, si indagamos en la historia, también el 15 de marzo del 44 a.C. tuvo lugar el infame asesinato de Julio César, que desató el caos en Roma. Estas fechas resuman simbolismo y varios círculos conspirativos están hilando cuentos, en algunos casos descabellados y en otros casos que se acercan un poco más a la realidad. Pero vamos a ver también qué significa la fiesta de Purim, la fiesta hebrea de Purim, antes de analizar lo que es el día de Pi. Vamos a ver acá qué es esta festividad. La alegre fiesta de Purim se celebra cada año el 14 del mes hebreo de Adar, finales de invierno, principios de primavera en el hemisferio norte. Este año 2025, Purim comienza el jueves 13 de marzo por la noche y continúa hasta el Shabbat del 14 de marzo, que en Jerusalén se prolonga hasta el domingo. Esta fiesta conmemora la salvación divinamente orquestada del pueblo hebreo en el antiguo imperio persa, cuando Amán hizo un complot para destruir y aniquilar a todos los hebreos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un solo día. Literalmente suertes en persa antiguo, eso significa Purim. Se llamó así porque Amán había hecho suertes para determinar cuándo llevaría a cabo su macabro plan, según consta en el Megilá, que es el libro de Esther. Esta historia está en el libro de Esther. El imperio persa del siglo IV a.C. se extendía por 127 provincias y todos los hebreos eran sus súbditos. Cuando el rey Asuero mandó ejecutar a su esposa, la reina Basti, por no seguir sus órdenes, organizó un concurso de belleza para encontrar una nueva reina. Una muchacha hebrea, Esther, halló gracia ante sus ojos y se convirtió en la nueva reina, aunque se negó a divulgar su nacionalidad. Mientras tanto, Amán, que odiaba a los hebreos, fue nombrado primer ministro del imperio. Mordejai, el líder de los hebreos en ese entonces, que era primo de Esther también, desafió las órdenes del rey y se negó a inclinarse ante Amán. Amán se enfureció y convenció al rey para que emitiera un decreto ordenando el exterminio de los hebreos el 13 de Adar, fecha elegida por Amán mediante sorteo. Por eso se llama Purim o suertes. Mordejai incitó a los hebreos convenciéndoles de que se arrepintieran, ayunaran y rezaran a Dios. Mientras tanto, Esther invitó al rey y a Amán a un banquete. En un banquete posterior, Esther reveló al rey su identidad hebrea. Amán fue ahorcado, Mordejai fue nombrado primer ministro en su lugar y se promulgó un nuevo decreto por el que se concedía a los hebreos el derecho a defenderse de sus enemigos. O sea, en ese momento, ¿no?, de Purim, que es suertes, cuando ellos se salvan del decreto que había sido dictado para exterminarlos en ese día, porque, bueno, no se querían someter a las órdenes del rey, la cosa dio un vuelco. Dicen ellos, ¿no?, que por intervención divina este decreto no se llevó a cabo. El rey y su primer ministro fueron destruidos. Mordejai, el primo de Esther, pasó a ser primer ministro y bueno, al final ellos fueron salvados de ese decreto y por lo tanto ese día, el 13 de Adar, los hebreos se movilizaron y acabaron con muchos de sus enemigos. El 14 de Adar descansaron y celebraron. En la capital Susa se tomaron un día más para terminar el trabajo. ¿Y por qué se le da relevancia a la festividad de Purim? Bueno, como ya lo vimos, es el día de suertes, donde Amán determinó una fecha que se dice que al azar para destruirlos a ellos, y al final esto no sucedió porque dicen los hebreos que Dios intervino, Yahvé intervino al final
para salvarlos. Y luego de que ellos se salvaran, se les dio esa autoridad para poder destruir a sus enemigos. Por eso esto se considera como una festividad. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque hay algunos eventos que llaman la atención en la historia que se cumplieron en esto de Purim. Vamos a verlo por acá. Por ejemplo, a principios de la década de 1950, Joseph Stalin, el despiadado carnicero de millones de inocentes, tenía planes sangrientos para hacer frente al problema hebreo en la Unión Soviética. Justo cuando las cosas estaban llegando a un punto crítico, en 1953, él murió. ¿Y en qué momento murió? Justo en Purim. Recuerden que Purim es la fiesta donde ellos se salvan y pueden vengarse de sus enemigos. En ese momento, pues Stalin era enemigo del pueblo hebreo y terminó falleciendo. Otro evento, en 1990, Saddam Hussein de Irak invadió desafiante el cercano Kuwait. A medida que aumentaba la presión de la comunidad internacional, su ejército comenzó a disparar misiles contra Israel. El rebé Rabbi Menahem aseguró repetidamente al pueblo de Israel que estaría protegido. Después de que las fuerzas lideradas por Estados Unidos atacaran Irak, vencieron rápidamente y las hostilidades terminaron. ¿Y en qué momento fue esto? En Purim. O sea que Purim es una festividad que es sinónimo de que, los hebreos vencen a sus enemigos. Y dentro de estas teorías, pues se dice que es probable que desde los hebreos se esté preparando alguna especie de ofensiva o ataque en esas fechas, entre el 13 y el 15 de marzo, para, ir en relación con lo que es Purim y ellos poder atacar algunos de lo que ellos consideran enemigos. Esa es la teoría, ¿no? Vamos a ver si eso se traslada a la realidad. Algo que yo no creo mucho. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un ambiente de tregua. En la Franja de Gaza hay una tregua. Estados Unidos está mediando por pacificar lo de Europa del Este, que ya pues están los diálogos bastante adelantados. Y no creo que de la nada, así de repente, pues estos señores vayan a romper todas las treguas y desestabilizar nuevamente el mundo, porque no es lo que pide la agenda en este momento. Si uno analiza los eventos de la geopolítica internacional, no sería para nada estratégico algún tipo de ofensiva en esas fechas. Así que yo a esto no le doy mucho crédito, porque si ellos llegan a hacer un ataque fuerte en Medio Oriente o en algún otro lado, pues la cosa se saldría de control. Así que esta parte de la teoría yo la veo bastante alejada de la realidad. Lo del Papa Francisco es probable, es una probabilidad de que puedan anunciar que evidentemente ya había fallecido y lo hagan en esa fecha porque les gusta este juego de la numerología. Pero además de esto, de la fiesta de Purim, está el día Pi frente al siniestro número Belpegor. El 14 de marzo no es solo una fecha para los observadores lunares, también es el día de Pi, una peculiar festividad amada por los frikis de las matemáticas de todo el mundo, ideado en 1987 por el físico de San Francisco Larry Shaw. El día de Pi celebra la constante matemática, precisamente ese número de Pi 3.14 y los demás números, exactamente a la 1:59:26 p.m. o a las 13:59 para los fanáticos del reloj de 24 horas que festejan hasta la noche. ¿Por qué? Porque la fecha 3/4 y la hora se alinean perfectamente con los primeros dígitos de Pi, y esto ha generado innumerables teorías de conspiración. ¿Por qué? Porque aquí es donde se pone un poco turbia la cosa, ya que entraría el número Belpegor, o sea, la contraparte retorcida de Pi, escrito como un 1 seguido de varios ceros. Veamos que aquí en el medio hay 3 6 y luego varios ceros más terminando en un 1, algo que parece como equilibrado, y en el medio los 3 6. Esta inquietante cifra cuenta con 13 ceros de cada lado de un núcleo del 666. O sea, aquí están los 3 6, de este lado hay 13 ceros y de este lado hay 13 ceros más. Un número bastante simbólico dentro de esta numerología y cabalística. Y este número es llamado así por Belpegor, el señor del abismo y uno de los archidemonios del infierno. Contrasta con el encanto saludable de Pi. Y esto pues ha dado para muchas más teorías. Bueno, yo esto del número de Belpegor y lo del número Pi y todo esto es primera vez que lo escucho. Nunca había escuchado esta teoría. Entiendo acá lo del 314, mes 3, que es marzo del día 14. Y esto hace referencia, pues obviamente, al número Pi. Y entraría luego la contraparte de este número, que es este 666, rodeado de cada lado por 13 ceros. Bueno, hay toda una mística aquí en todo el mundo de las matemáticas. Para los que les guste esto, pues que
les hace pensar que ese día podría ocurrir algo, ¿no? Por el número pi y el número de Belpegor. Pero bueno, no deja de ser más que eso, una teoría. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que la cabalística y la numerología, esta gente de la élite, no la utilice para generar eventos, para hacer rituales y cosas de estas. Evidentemente lo hacen, pero eso no quiere decir que todas las teorías que se tejen alrededor de estos rituales sean ciertas. Hay algunas que exageran, se le colocan más teorías de la cuenta y resulta que al final de todo lo que se dijo que iba a suceder, pues termina sucediendo solo una cosa de las 20 cosas que se dijeron. Eso es lo que yo quiero llamar la atención con este tipo de videos, de que no nos creamos todo lo que pasa, porque no todo va a ocurrir. ¿Que esto les va a representar algo a nivel cabalístico, numerológico? Por supuesto que sí. ¿Que vaya a ocurrir algo en medio de esas fechas? ¿Algo a nivel mundial, algo fuerte? Pues realmente nadie lo sabe. Es probable. Recordemos que en el 2020 comenzaron las cuarentenas, pero no quiere decir que en todos los años, en marzo, por esa fecha, vaya a ocurrir algo específicamente. No necesariamente tiene que ser así. Entonces, por eso, pues hay que ser bastante cautos, bastante equilibrados en este tipo de cosas que circulan por allí, porque la gran mayoría de lo que circula no es cierto. Hay una realidad en todos estos símbolos numéricos, pero luego cuando esto lo trasladamos a los hechos en el mundo, muchas veces no pasa lo que dicen que va a pasar. El 15 de marzo y el místico 153. Luego está el 15 de marzo, día 153 del 2025, ¿no? Contando desde el 1 de enero. Un número que es pura atracción para los numerólogos. Sume 1 más 2 más 3 hasta llegar al 17 y obtendrá 153, formando un número triangular perfecto que los masones adoran. Incluso la Biblia interviene en el Evangelio 21:11, donde se describe a Simón Pedro recogiendo una red de 153 peces. Eso es cierto, ahí en la Biblia está ese número. Un detalle que ha desconcertado a los eruditos durante siglos y que muchos creen que esto no sería coincidencia. Entonces se ha generado un revuelo con esto porque se suma lo de Purim, las lunas de sangre y el día Pi, que incluye el número de Belpegor, que es el del 666, y el enigmático 153, es decir, del 13 al 15 de marzo. En esos 3 días se conjugarán todas estas teorías y eventos, que obviamente pues no es coincidencia. Esto en la cabalística tiene mucha importancia, pero muchos creen que en esos 3 días va a ocurrir algo quizás desastroso a nivel mundial. Eso es lo que no podemos afirmar. Todo esto en marzo del 2025. Así se perfila como una supernova simbólica. Eso sí, muchos símbolos hay dentro de estos días. La historia, la religión y las matemáticas chocan de una manera que parece casi demasiado perfecta, como un guión cósmico escrito solo para ser descifrado. A medida que se acerquen estas fechas, las habladurías serán cada vez más fuertes. Cuando el simbolismo se acumula tanto, los teóricos de la conspiración no se quedan con brazos cruzados porque, bueno, comienzan a tejer y hablar más y más teorías, creyendo que ese día pues podría ser un caos total o un evento sin precedentes en el mundo. Pero ahora, descartar 100% de que sí pueda ocurrir un evento fuerte, pues 100% no se puede descartar. Pero tampoco se puede vivir con esa angustia y esa ansiedad de que sí, ese día va a pasar algo porque los números cuadran, tiene que pasar esto y el uno dijo y la cabalística, la numerología. Eso tampoco es muy sensato, porque eso es vivir en zozobra y vivir creyendo y pensando de que todo es una conspiración, de que todo es perverso, y de esa forma convertimos nuestra vida en una persecución psicológica de que todo lo que nos rodea pues tiene detrás al demonio y que nos va a destruir y que los números son satánicos y que va a pasar esto, y de esa forma tampoco es recomendable afrontar este tipo de investigaciones y de estas cosas que ocurren. Hay que tratar de analizar esto con serenidad, con tranquilidad y con la certeza, evidentemente, de que ese día o en esa fecha no se va a acabar el mundo ni nada de esto. Muy importante a nivel simbólico, hay un evento lunar que llama la atención, pero que, bueno, ya sucedió en otras ocasiones, pero no vayamos a pensar que ese día se va a acabar el mundo porque no va a pasar eso. Quizás ocurra algo, quizás, no se puede descartar al 100%, porque ellos saben utilizar estas fechas. Pero lo más probable es que no ocurra nada de lo que se está diciendo por internet. Así que tomemos esto con tranquilidad. Además de esto, bueno, está la simbología que representa la luna de sangre. En muchas culturas, por ejemplo, en la antigua Grecia, se creía que la luna de sangre era un presagio de desastres y tragedias.
Eso se creía en la antigüedad. Ya hemos notado a lo largo del tiempo que no necesariamente es así. De hecho, en el 2022 ocurrió la última y bueno, desastres y tragedias directamente relacionados con la luna roja, pues no es que hayan ocurrido. Ahora, desastres y tragedias ocurren todos los años, desafortunadamente. ¿Haya luna de sangre o no haya luna de sangre? Así que eso hace parte más en muchos casos de, bueno, de creencias medio místicas que en muchos casos no se ajustan a la realidad. En la cultura china, por otro lado, se consideraba un símbolo de buena fortuna y prosperidad. En China se creía lo contrario. Entonces vemos que también depende de la cultura, ¿no? La forma en que se ve. Además, los nativos americanos veían en este fenómeno una oportunidad para conectarse con los espíritus y realizar rituales de purificación. La luna de sangre también ha sido asociada con el fin del mundo en diversas profecías apocalípticas a lo largo de la historia. ¿Y por qué? Porque sí es cierto que está mencionado en profecías y ahora lo vamos a ver. En la Edad Media se creía que su aparición era un signo del juicio final. Sin embargo, la ciencia moderna ha demostrado que este fenómeno es simplemente el resultado de la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre. Entonces, varias culturas en la antigüedad la veían de una forma u otra, pero en general siempre se ha asociado con catástrofes o con el fin del mundo. Entonces vamos a ver algunas citas bíblicas para que veamos también de dónde viene esta percepción, porque sí es cierto que las profecías señalan estos eventos cósmicos como señales en el cielo, ¿no? Señales o eventos que van marcando los tiempos. Y esa es la importancia que tiene este tipo de sucesos, no solamente por el hecho de lo impresionantes que pueden llegar a ser cuando se observan, ¿no? Un fenómeno bastante bonito, sino que la profecía muestra cómo en medio de varios acontecimientos, en lo que estas mismas profecías llaman el tiempo del fin, cómo en medio de los acontecimientos la profecía nos anuncia que también van a haber lunas de sangre. O sea, es un elemento más que nos ayuda a identificar todo ese tiempo. Porque usted dirá, bueno, lunas de sangre han habido siempre. Pero la profecía advierte que en medio de acontecimientos mundiales, como los que hemos estado viviendo en los últimos años, situaciones que muestran un tiempo bastante convulso, nos enseña que en la mitad de eso también hay que estar pendientes del cielo. Y ahí es donde entra lo que son las lunas rojas. Por ejemplo, en Isaías 13:10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Esta es una cita que invita a estar pendientes de los cielos. El sol se oscurecerá, es otra profecía que se repite bastante, y la luna no dará el resplandor característico. De hecho, una luna de sangre, la luna no resplandece tanto, ¿no? Porque obviamente la Tierra está en medio y hace que no refleje tanto esa luz solar. Por lo tanto, no da resplandor. En Apocalipsis 6, 12, 13, aquí sí se menciona más directamente la luna de sangre. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro, una vez más la referencia al sol oscureciéndose como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Aquí está haciendo una clara referencia a un eclipse de estos lunares. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces, como vemos, las profecías nos muestran que en medio del marco de los acontecimientos finales, el sol y la luna también darán señales. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor o se teñirá de sangre. Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas, una vez más, y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál es el día grande y espantoso de Jehová? Tercer conflicto bélico, que es algo de lo que, bueno, muchos interpretan de que esta luna de sangre puede traer eso, ¿no? O puede estar anticipando el conflicto mundial entre potencias. Ahora, la probabilidad de que eso ocurra en 2025, como lo he dicho en algunos otros videos, pues la probabilidad está. Viendo cómo está el mundo y los pasos que marca la profecía de conflictos previos que ya sucedieron, pacificación, que se está iniciando ese proceso, y luego de la pacificación y leyes de convivencia mundial, entonces vendría el estallido total. Que eso pueda ocurrir a lo largo del 2025 es probable, el tiempo daría, pero también es probable de que el tercer conflicto bélico suceda no este año, sino en 1 o 2 años, y que no necesariamente esta luna de sangre sea la que anticipe eso. De hecho, hay una en 2026, entonces no será la única luna de sangre en corto tiempo. Y por último tenemos acá Ezequiel 32:7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado. Nuevamente el sol se oscurecerá
y la luna no hará resplandecer su luz. Es la luna de sangre. 4 citas bíblicas de connotación profética que nos muestran la misma señal. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces, lo de la oscuridad del sol puede ser eclipse o puede ser algún otro tipo de fenómeno que oscurezca su luz y bueno, la Tierra también obviamente se vea afectada. Eso es una posibilidad. Algún evento externo, como lo hemos dicho en varias ocasiones, el acercamiento del planeta masivo, el planeta X, que en su tránsito, como lo decía Carlos Muñoz Ferrada, viene arrastrando una estela de partículas densas por su fuerza de atracción y en algún momento se impondrá en esa órbita entre el Sol y la Tierra y podría oscurecer por su tamaño y la estela que viene dejando, podría oscurecer la luz solar. Ese es el posible eclipse inusitado que menciona la profecía. Un eclipse inusitado es un eclipse inesperado, porque la ciencia puede predecir los eclipses de sol, de luna, por eso vemos que los mencionan con años de anticipación. Pero un eclipse inusitado, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo va a ser inusitado si ya los pueden detectar? Entonces tiene que ser otro tipo de eclipse que no se pueda calcular. Y este que estoy mencionando es uno que no se podría calcular, porque ¿quién va a prever que ese planeta transitando por el sistema solar en algún punto con la estela que tiene atrás va a oscurecer la luz solar? Eso es algo inesperado. Entonces podría encajar con ese eclipse que dice la profecía de los 9 tiempos y esta oscuridad del sol. Y las lunas de sangre pues ya las estamos viendo. Entonces sí que llaman la atención estos eventos, porque estos eventos de luna de sangre están anunciados proféticamente, sí hay que prestarles atención, y que además la élite utiliza todo esto, de estos eventos astronómicos, la numerología, también para mandar ciertos mensajes o hacer ciertos movimientos en el concierto mundial. Sí hay que estar muy atentos, hay que analizar lo que podría suceder, analizar lo que está en juego, lo que está pasando, pero con mucha cautela, con mucho equilibrio, sin llenarnos de sensacionalismos ni conspiraciones locas, porque si no vamos al otro extremo, ¿no? Que sería un desequilibrio mental y emocional por creer cuánta teoría circule por ahí, por más descabellada que sea. Entonces, vuelvo y repito, es un evento importante, hay que prestarle atención, pero no creamos que va a ocurrir todo lo que se está diciendo que va a ocurrir. Algunas cosas se acercan más a la realidad y otras son totalmente descabelladas. Así que siempre analizar esto con la mayor neutralidad y equilibrio posible. Y esto es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes sobre este evento que se acerca de la luna de sangre. Es un evento importante a nivel astronómico, a nivel universal, que evidentemente nos está mostrando señales en el cielo relacionadas con el tiempo que estamos viviendo. Y eso es lo que la profecía nos quiere advertir. Así que no es más por esta ocasión, estaré leyendo sus opiniones en los comentarios sobre este evento. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.